En esta oportunidad vamos a discutir sobre el sistema, o más bien la ausencia de un sistema de partidos en el Perú desde el 2001 hasta la fecha. Varios analistas sostienen que el Perú es una democracia en la que luego del Fujimorismo, luego de la década fujimorista, no se ha logrado consolidar un sistema de partidos estable. El antecedente de un sistema de partidos relativamente estable es el que predominó durante la década de 1980. Por ejemplo, el APRA, el PPC, de Alianza Electoral Izquierda Unida y Acción Popular, partidos que habían tenido algunos su origen en la década de 1920, como el APRA, o en los años 50, 60 y 70, como las agrupaciones que luego formaron parte o se aliaron en el Frente de Izquierda Unida a inicios de los 80, eran los principales partidos que organizaban la representación política del país. En 1985, estos cuatro partidos obtuvieron el 97% de los votos de la ciudadanía en esas elecciones. 10 años después, solo llegaron a obtener el 6% de los votos. ¿Por qué este colapso tan brusco del sistema de partidos durante el Fujimorismo? Esto tiene que ver con dos procesos, en parte la crisis económica de la década de los 80 y la incapacidad de estos partidos, sobre todo los que estuvieron en el poder, como el APRA y Acción Popular y el PPC, de gestionar adecuadamente la economía del país. También en los efectos de la subversión armada y el conflicto armado interno, que debilitaron la presencia de estos partidos, sobre todo en provincias, ya que Sendero Luminoso atacó a varios de sus militantes, las dificultades que tuvieron ciertos partidos de Izquierda Unida de deslindar más claramente con la subversión armada a principios de los 80 y las luchas y conflictos internos dentro de Izquierda Unida que hicieron que ésta se divida hacia finales de la década de los 80. Pero eso no es todo, como veremos más adelante. Desde finales de la década de 1980, los nuevos partidos políticos que han aparecido han sido sobre todo vehículos electorales para proyectos personalistas, ya sea locales, regionales y nacionales. Uno de los primeros fue el movimiento Obras, que llevó a Ricardo Belmont a la alcaldía de Lima en 1989. Pero el conjunto de vehículos personales más conocidos en la realidad peruana son los partidos que fueron organizados en torno a Fujimori y al Fujimorismo. Fujimori se presentó en las elecciones de 1990 con su agrupación Cambio 90. En el 95 formó una nueva agrupación que se llamaba Nueva Mayoría. Para las elecciones del 2000 creó otra agrupación que se llamó Perú 2000 y su hija, que es su heredera política, siguió un camino similar. En el 2006 ella se presentó como candidata a congresista por Lima en la agrupación Alianza por el Futuro, que tenía las siglas de Alberto Fujimori, que tenía como candidata presidencial a Marta Chávez. En 2011 Keiko Fujimori se presentó como candidata presidencial con la agrupación Fuerza 2011 y en las últimas elecciones del 2016 con Fuerza Popular. También a nivel de Lima, otra agrupación es Somos Perú, que primero comenzó como Somos Lima, que llevó a Alberto Andrades a la alcaldía de Lima en 1900, a mediados de los 90, y después él postuló con Somos Perú a la presidencia en el 2000. Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Locio también es un partido personalista que lo ha llevado a ser alcalde 3 veces y un par de veces candidato a las elecciones presidenciales. Lo mismo con Perú Posible, formado en torno a la figura de Toledo, el Partido Nacionalista Peruano, formado en torno a la figura de Ollanta y Peruanos por el Cambio, formado en torno a la figura de Pedro Pablo Kuczynski. Incluso las siglas son las siglas de su nombre. Todos estos partidos son partidos básicamente
de tipo personalista, es decir, apoyan proyectos individuales, personales de sus líderes y giran sobre todo en torno a la figura del líder político. Lo que tenemos sobre todo desde la década de los 90 y sobre todo desde el 2000 en adelante son lo que algunos analistas como Mauricio Zavaleta y Steve Levitsky llaman coaliciones de independientes. En el 2010, el 68% de las agrupaciones políticas que competían en las elecciones regionales y municipales eran agrupaciones nuevas, muchas de las cuales caracterizadas por un fenómeno llamado transfugismo, que implica que las personas pueden pasar de un partido o una agrupación a otra sin mayor problema. En 2014, el 86% de los alcaldes provinciales elegidos en el Perú habían pertenecido a 2 o más partidos previamente, y en Lima, en promedio, los alcaldes distritales elegidos en ese año, el 2014, habían pertenecido a 2.6 partidos. En el 2011, el 63% de los candidatos al Parlamento no eran afiliados a los partidos que los nominaron, entonces eran llamados independientes, lo que hace que la mayoría de los políticos que postulan a cargos de elección popular son agentes libres, independientes, que se juntan en coaliciones de independientes libres y flexibles solo para participar en proyectos electorales. Formar partidos, entonces. Para empezar a responder esa pregunta, primero es necesario entender para qué sirve un partido político, por qué es útil, por qué un partido político es una institución importante en un sistema democrático. Primero, un partido político ayuda a nominar candidatos, es decir, a identificar, cuando hay elecciones, seleccionar a las personas que van a participar en los procesos electorales. Hay que nominar no solo candidatos a presidente y vicepresidentes, hay que nominar 130 congresistas. En elecciones municipales hay que nominar a más de 1000 candidatos a alcaldes. Entonces se estima que más o menos para llenar todos los cargos de elección popular se necesitan nominar en elecciones, por ejemplo, cuando hay elecciones regionales y municipales, se necesita nominar aproximadamente 12.000 candidatos en todos los niveles, alcaldes provinciales, distritales, regidores provinciales y distritales, gobernadores regionales y miembros de los consejos regionales, además de los congresistas. Entonces, los partidos sirven primero para identificar y seleccionar a aquellas personas que van a participar en las listas que buscan ser elegidos a cargos de elección popular. Los partidos también sirven para movilizar electoralmente a la ciudadanía, es decir, hacer campañas electorales. Pero entonces cumplen primero un rol en las elecciones, ¿no? Pero también ayudan a estructurar temas y problemáticas políticas. Los partidos políticos lo que hacen es identificar problemáticas que son sentidas como importantes por la sociedad y presentar propuestas al respecto, por ejemplo, de los temas económicos, de los temas sociales, de los temas de seguridad, de los temas culturales. Entonces, hay un conjunto de problemas que tiene nuestra sociedad y que deben ser abordados desde las políticas públicas y estatales. Los partidos políticos deben ayudarnos a estructurar estos temas, los temas sobre los cuales el Estado, la política debe intervenir y hacer propuestas programáticas en base a concepciones ideológicas también de cómo deben enfrentarse esos problemas y hacia dónde debe enrumbarse el país. Cuáles son los problemas más importantes, cuáles son los sectores sociales que deben ser atendidos con prioridad, etcétera. Y en ese sentido los partidos también pueden representar diferentes intereses sociales. Pueden ser intereses de orden territorial de distintas regiones, pero también intereses funcionales de distintos sectores de la sociedad, de los trabajadores, de los campesinos, de los empresarios, de las clases medias, de las mujeres, etcétera. Entonces, los partidos políticos deben ayudar a que las demandas y problemas que afectan a distintos grupos sociales en nuestra sociedad sean abordadas en la discusión política. Y también a agregar esos intereses sociales. Es decir, un partido debe ser capaz de plantear cómo articular las propuestas para resolver los problemas, por ejemplo, de los pequeños empresarios informales y los medianos empresarios, los trabajadores y los campesinos,
la juventud, las mujeres, es decir, cómo se aborda desde la política y desde la política pública la agregación de intereses y soluciones que competen a diferentes sectores de la sociedad, agregándolos. Y los partidos también deben ayudar a formar y sustentar gobiernos. Una vez que los partidos ganan las elecciones o ganan puestos de elección popular, sus militantes, sus miembros que han armado las propuestas electorales y las propuestas de solución de política frente a los temas, problemas, intereses que han identificado como relevantes, son los que deben formar, por ejemplo, los puestos de gobierno a nivel de ministerio, de viceministerio, es decir, responsabilizarse de la conducta y la conducción del gobierno. Y en algunos casos los partidos pueden formar alianzas para hacerse cargo de la gestión gubernamental. Y finalmente, al hacer eso, los partidos contribuyen con lo que algunos analistas llaman la integración social, es decir, permiten, en otras palabras, que la sociedad se vea representada en la política, ya sea los que ganan o los que pierden en las elecciones. Los que ganan en las elecciones van a tratar de llevar adelante su programa político y respondiendo a los electores que los han elegido. Los que pierden las elecciones se ubicarán probablemente en la oposición y tratar de fiscalizar al gobierno. Entonces, de esa manera, la democracia funciona como una democracia representativa. Y el rol de los partidos políticos en una democracia representativa es crucial. Ahora, los partidos estables que perduran en el tiempo son los partidos que, lo que se dicen, se logran institucionalizar. Y al hacerlo, lo que hacen es estabilizan un sistema de representación política, democrática, de distintos intereses sociales y de distintos problemas y visiones de cómo el país debe funcionar en el Estado, ¿no? Entonces, estos partidos estables que perduran en el tiempo, que se institucionalizan en un sistema de competencia partidaria, que puede significar, por ejemplo, alternancia entre una elección y otra, alternancia entre ser gobierno y oposición, logran cumplir una función de representación social. Y los partidos que se institucionalizan ofrecen a los políticos que participan de estos partidos, que se adhieren a estos partidos, la organización para hacer campañas partidarias. Un político que quiere hacer una carrera política necesita una organización que sustente una campaña partidaria, organice mítines, haga viajes de campaña, etcétera. Para eso se requiere organización con una presencia territorial nacional. Pero también los partidos le dan identidad a los políticos, es decir, le dan una marca partidaria, una identidad programática e ideológica que los hace reconocibles y diferenciables. Un partido conservador va a permitirle a un político conservador ser identificado como un político conservador, un político que, por ejemplo, puede ser favorable a temas que fortalezcan la familia o que mantengan el statu quo o que aborden problemas de inseguridad ciudadana a través de opciones de mano dura o de incrementar la capacidad de la policía, etcétera. Un político que podemos llamar progresista y un partido progresista le va a dar a un político progresista una identidad, por ejemplo, de avanzar en el tema de lucha por derechos civiles, ampliación de derechos de igualdad de género, de grupos vulnerables en la sociedad, políticas de redistribución de ingresos, de cambio social, etcétera. Entonces, un partido permite darle a los políticos una marca, una identidad tanto programática, ideológica, que nos permite a los ciudadanos saber por dónde va a patear ese político si llega al gobierno. Pero para que los partidos se institucionalicen es necesario invertir en la formación de los partidos. Para los políticos eso significa militar, participar y ser fiel a la organización. Porque siendo fiel a la organización, lo que uno hace es construir una carrera, gana una reputación dentro del partido, va aprendiendo a hacer política a lo largo de esa carrera, siguiendo distintos escaños, desde militantes a dirigente de un comité distrital o de un comité provincial, candidato a ser regidor, después puede ser candidato a ser alcalde distrital o regidor provincial o gobernador regional o miembro del Consejo de Gobierno regional o incluso llegar al Parlamento o ser
designado eventualmente como ministro o parte del gobierno. Entonces, hacer una carrera política, un partido debe servirle a los políticos para hacer esa carrera política. Y los partidos también tienen que invertir en ampliar su presencia nacional, desarrollar comités locales y sobre todo participar en elecciones, porque es participando en elecciones que los partidos se hacen conocidos en varias elecciones. Eso supone un importante nivel de inversión. Y el problema es que muchos de los políticos y de los partidos no están dispuestos a hacer esa inversión porque eso implica un costo. O sea, implica un costo en ser fiel y disciplinado a una organización, implica un costo en desarrollar comités, implica un costo en participar en varias elecciones. Pues algunos partidos, por ejemplo, simplemente se guardan como vehículos electorales, conservan su inscripción y la ofrecen a los mejores postores, pero con eso no están desarrollando ni una marca partidaria ni ampliando una organización que permite que los políticos hagan carrera dentro de una organización. Ahora, qué permite que surjan partidos fuertes? ¿No? Los teóricos que analizan los sistemas de partidos sostienen que por lo general los partidos fuertes surgen en momentos donde las sociedades atraviesan por periodos de intensa conflictividad y polarización social y política, es decir, momentos donde hay una fuerte discusión, un conjunto de conflictos acerca de por dónde debe ir la sociedad. Eso tiene que ver, por ejemplo, cuando se decide cómo debe construirse el Estado, ¿no? Debe ser un Estado federal, debe ser un Estado centralizado, qué elementos del Estado deben fortalecerse. Entonces, cuando uno se enfrenta a los retos de la construcción del Estado y la expansión de los Estados en un territorio, eso ha sido sobre todo una problemática del siglo XIX, es un momento donde surgen partidos importantes, pero también donde cuando ocurren cambios sociales radicales, por ejemplo la industrialización, la modernización, cuando aparecen nuevos problemas sociales, por ejemplo los problemas de la explotación de la clase obrera, cuando aparecen nuevos actores sociales como precisamente la clase obrera, las clases urbanas, ¿no? Procesos de modernización que generan conflictos que dividen a la sociedad entre grupos que tienen diferentes visiones e intereses. Entonces los partidos surgen en momentos donde hay conflictos sociales y buscan representar esos conflictos en la arena política. También pueden surgir cuando hay cambios demográficos intensos y cuando se amplía el cuerpo electoral. En el caso peruano, por ejemplo, al final de la guerra con Chile, cuando se discutía sobre cómo reconstruir el Estado peruano, surgió el Partido Civil que representaba a sectores de la oligarquía. Con la modernización que experimentó el país durante la República Oligárquica y el liguismo, surgieron nuevos actores y nuevos partidos políticos que cuestionaban la forma de dirigir el Estado. Es ahí cuando surge el APRA, dirigido por Aya de la Torre, es ahí cuando surge el Partido Socialista, conformado por José Carlos Mariátegui, en la década de los 50, 60, 70, un proceso de intensa modernización social y de cambios, de migración, de gran migración a la ciudad, de expansión de la industrialización y de las clases obreras, de expansión de las clases medias, surgen partidos como la Democracia Cristiana, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y varios partidos de izquierda, y recordemos que es un momento donde había un conflicto central, por ejemplo, en el caso de la redistribución de la tierra. Entonces, el momento de crisis del Perú oligárquico también es un momento que dio lugar al nacimiento de nuevos partidos políticos en el caso peruano. Pero también las graves crisis económicas y, por ejemplo, los conflictos armados internos, como fue el caso peruano en los años 80, pueden tener un efecto contrario en la formación de partidos fuertes porque desmovilizan a la sociedad. Y ese fue el caso de la década de los 80 en el caso peruano. Y desde 1990 hay una especie de consenso neoliberal en cómo debe manejarse el Estado y la economía que ha mitigado la forma o los incentivos para formar nuevos partidos políticos. No hay movimientos sociales fuertes. En el caso peruano tenemos
sindicatos o organizaciones campesinas indígenas débiles. Muchas de las organizaciones del sector popular fueron destruidas por Sendero Luminoso y la represión estatal, y los conflictos sociales que han surgido en este siglo, como el Arequipazo, el 2002, el Baguazo, el Moquegüazo, los conflictos en torno a Conga, Tía María, Las Bambas, grandes proyectos mineros, son conflictos más bien de tipo local y no se articulan nacionalmente, entonces tampoco dan lugar a la formación de partidos políticos. Entonces, ¿qué caracteriza a las instituciones políticas hoy en día? Podemos caracterizarlas como partidos informales, ¿no? En primer lugar, está caracterizado por políticos que son independientes, políticos que podemos llamar freelance, es decir, políticos que no tienen lealtad a ninguna organización, que pueden pasar de una u otra sin mayor problema, lo que se conoce como el fenómeno del transfugismo, y que para la hora de elecciones lo que forman son coaliciones de independientes muy pragmáticas en torno a esa elección. Entonces, como no se invierte en aquellos elementos que permiten formar un partido, como una identidad programática, comités locales, organizaciones fuertes, como no se invierte en eso, estos partidos informales necesitan de lo que se llama sustitutos partidarios para acceder a los recursos que permitan hacer campañas, ¿no? Entonces, cuando no hay organización política, cuando no hay ideología, cuando no hay programa, para que los partidos o los políticos que forman coaliciones independientes hagan campañas electorales, necesitan recursos. ¿De dónde van a obtener los recursos si no hay partidos fuertes? Por un lado pueden venir de empresas, ¿no? Conocemos, por ejemplo, el caso de César Acuña y de Alianza por el Progreso, que en gran parte ha sido financiado por el consorcio universitario de la Universidad César Vallejo. Telesub ha financiado a Luna Galvez, que fue un aliado de Solidaridad Nacional y de Castañeda del Ocio, entonces financió su campaña, y ahora también está presente en agrupaciones como en el Congreso peruano, con la agrupación que llevó al Congreso a Daniel Urresti. A las peruanas ha sido conocida por sus vínculos con el fujimorismo, así como esta empresa Hamsa, que vende fotocopias, de Gago, que fue diputado o congresista entre el 2011 y el 2016 por el fujimorismo. Son sustitutos que proveen de recursos económicos a los partidos para hacer campañas, o a estas coaliciones independientes para hacer campañas. Los medios de comunicación también, o sea, poseer un medio de comunicación también es un sustituto a una organización política, sobre todo en provincias, cuando se tiene acceso al control de radios en provincias o periódicos locales. También existen operadores locales que se alquilan como enganchadores o reclutadores de políticos para organizaciones nacionales, y hacer son individuos que conocen localmente a quienes pueden ser parte de una organización y que funcionan como subcontratistas de los partidos nacionales para identificar potenciales candidatos a nivel regional, nacional, para las elecciones congresales, las elecciones regionales, las elecciones municipales. Y otro sustituto es la celebridad y la notoriedad a nivel de medios de comunicación, es decir, las celebridades, los notables. Hemos tenido bancadas en el Congreso compuestas por deportistas, compuestas por voleibolistas que son conocidos, o alcaldes que han sido también deportistas conocidos. Un ejemplo es Forsyth, el alcalde de La Victoria. El problema es que muchos de estos nuevos políticos son políticos amateurs, políticos que no han hecho una carrera política partidaria, que no manejan las sutilezas y los procedimientos para hacer política y manejar el Estado, que es una organización muy compleja, no solamente cómo se hacen las leyes, sino cómo funciona el Estado. Entonces, muchas de estas leyes propuestas por varios de estos políticos amateurs son leyes muy improvisadas, leyes que
que demuestran un escaso sustento técnico a los problemas que plantean y en muchos casos hacen más mal que bien, ¿no? Por ejemplo, actualmente se está discutiendo sobre esta ley que buscaría condonar o suspender el pago de deudas de las instituciones bancarias, lo que tendría un efecto desastroso para todo el sistema financiero nacional, no solamente los grandes bancos, sino también las pequeñas financieras y las cajas municipales. Entonces, un problema que tiene el Perú actualmente es cómo fortalecemos a los partidos políticos, qué incentivos o institucionales, qué reformas podemos hacer para que los partidos puedan, para que los políticos decidan invertir en formar partidos más institucionalizados, para ser leales a los partidos, para que las instituciones partidarias nos permitan tener un sistema de representación política más predecible y políticos que se vayan haciendo más profesionales a lo largo del tiempo. Eh, Todavía no encontramos la solución y eso es un tema que vamos a discutir. Para eso los invito a leer las propuestas de la Comisión Especial de Reforma Política que creó el presidente Vizcarra el año pasado, y cuyo informe está en la página, en el Classroom del curso.